de principios del derecho o de principios generales del derecho es posible hablar en múltiples sentidos. Unos más vinculados a la teoría jurídica más tradicional y otros más propios del neoconstitucionalismo que invade, algunos diríamos que contamina, la jurisprudencia de las altas cortes de muchos de nuestros países latinos. Voy a diferenciar tres sentidos de principios del derecho y voy a tratar de explicar cuál es el concepto, cuál es la función o utilidad de cada uno de esos sentidos y cuáles son las ventajas o los posibles inconvenientes de su uso. En primer lugar, de principios generales del derecho se viene hablando en la teoría jurídica desde hace mucho tiempo en relación con un modo de razonar que tradicionalmente se ha llamado de analogía juris, para diferenciarlo de la denominada analogía legis. Se trata de cuando los principios son contenidos normativos que se obtienen por un proceso de abstracción, tal vez podríamos decir de intuición, a partir de un conjunto de normas, de reglas que existen en un sistema jurídico. Esos principios generales del derecho, así entendidos, expresarían algo similar al propósito común, a la intención normativa subyacente a un conjunto de normas. Esto lo vemos con bastante claridad, creo, con un ejemplo que podemos inventar e improvisar aquí. Imaginemos que en un determinado sistema jurídico, repito, imaginario, hay una norma positiva que dice que los dueños de gatos, quienes tengan en sus casas gatos domésticos, deben velar por la adecuada asistencia sanitaria, el correcto tratamiento veterinario de esos animales. Hay otra norma, la 2, que dice algo muy similar para quienes tengan perros en su domicilio o como animales domésticos. Hay una norma 3 que establece algo de ese mismo estilo y en palabras bien parecidas para quienes tengan aves, pájaros, patos, etc., de la misma manera. Hay otra norma que dispone que no estarán obligados a prestar asistencia, a procurar asistencia veterinaria a quienes tengan o manejen de algún modo animales salvajes, no domésticos ni domesticados, supongamos esto. Y de pronto se plantea un caso en el cual alguien tiene un conejo como mascota y surge la duda de si está obligado o no está obligado a brindarle ese cuidado veterinario. Pongamos que alguien, una institución pública de cuidado, un vecino, no importa aquí, pues demanda diciendo que tiene así sanitariamente desatendido a su conejito esa persona. ¿Tiene obligación o no tiene obligación de llevarlo periódicamente al veterinario y proporcionarle esas atenciones para la salud del animal? Un conejo no es un perro, un conejo no es un gato, un conejo no es un pato, un conejo no es un pollito y un conejo tampoco es un animal salvaje. Entonces estamos en un caso típico, clásico de laguna. Nadie discutiría que existe ahí una laguna normativa. ¿Por qué? Porque hay un vacío exento de regulación. Podemos decir que es taxativa cerrada la enumeración de animales domésticos o mascotas respecto de las cuales
dispone ese ordenamiento que es obligatoria la asistencia veterinaria. Ciertamente podemos. Esa es una de las interpretaciones posibles, restrictiva, de ese conjunto de normas, vinculada a un razonamiento a contrario sensu. Solo hay obligación de llevar al veterinario a los animales domésticos o mascotas de los que expresamente las normas formulan tal obligación. No la hay respecto a los animales salvajes y tampoco la habría respecto de esos otros animales sobre los cuales guardan las normas silencio. Esa es una posibilidad de solucionar normativamente esa laguna. Pero existe otra, que es preguntarse qué tienen en común tales animales para los que la legislación dispone esas obligaciones de cuidados veterinarios. Y esos animales son todos ellos domésticos y son todos ellos mascotas. Pues bien, podemos extraer la idea, podemos abstraernos y preguntar por qué para patos, por qué para gatos, por qué para perros se sienta esa obligación de atención sanitaria, y si concluimos que el telos, la finalidad común, es la de que las mascotas que viven con personas, claro, reciban esos cuidados de salud, a partir de ahí extraemos un principio general, lo extraemos de lo que hay en común en la finalidad de esas concretas normas, extraemos un principio general de cuidado para las mascotas, y ese principio, finalísticamente considerado, lo proyectamos sobre este caso, respecto del cual había una laguna, y que era el caso de los conejos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un modo de extraer normas a partir de ciertos conjuntos normativos teleológicamente coherentes, y mediante esas normas así extraídas colmamos esas lagunas. En la base está, por supuesto, y siempre, una interpretación teleológica, que es la misma interpretación que necesariamente subyace cuando hacemos una analogía de caso a caso, una analogía de las que siempre se han llamado analogía legis. Si solo hubiera una norma que dijera que están obligados a prestar cuidados veterinarios los dueños de los perros, y nada se dijera respecto de los gatos y las obligaciones al respecto de sus dueños, podríamos buscar lo que de común hay entre perros y gatos en cuanto a mascotas y proyectar el tratamiento de los perros para los gatos si existe eso que se llama identidad de razón. Sea como sea, tenemos una primera idea que podemos llamar clásica de principios generales. Normas que sirven para colmar lagunas y normas que se obtienen a partir de un razonamiento que busca la finalidad común a conjuntos normativos que se vuelven así homogéneos por esa finalidad que en común tienen. Un segundo tipo de principios podemos ejemplificarlos, si nos vamos a título de ejemplo al derecho civil, con el principio de buena fe, o el principio de orden público, o el principio de moralidad de los contratos, etc. Tomemos el ejemplo del artículo 1255 del Código Civil Español, que en materia de contratos dice que los contratantes podrán establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Bueno, alguien podría querer denominar a esto, o extraer de ahí un principio, uno de los posibles, al que se llamara principio de moralidad de los contratos o principio de moralidad contractual. Bueno, ningún problema, denominémoslo así, si es de nuestro gusto, pero lo que interesa es ver cómo funcionan tales
principios. Mi idea, o lo que yo mantengo al respecto y que me parece claramente sostenible y muy razonable, es que se está estableciendo de esa manera una condición de validez de los contratos, una condición de validez de las cláusulas contractuales. Una no, tres en realidad. Cuando se dice que los contratos deben ser compatibles, las cláusulas tienen que ser compatibles con la legalidad, con la moralidad y con el orden público. Pensemos en esa cuestión de la moralidad. Estamos, en lo que mantengo, estoy haciendo de esas normas condicionales o normas de esas que en las diferenciaciones tan al uso hoy en día llamaríamos reglas. Esto es, se pone una condición a cuyo cumplimiento o incumplimiento se vincula la validez o invalidez de algo, en este caso de un contrato. Es tanto como si dijéramos que cuando una cláusula contractual, si una cláusula contractual es contraria a la moral, entonces esa cláusula contractual no es válida. Supuesto, consecuencia. Antecedente, consecuente. Ahí no hay nada que ponderar. Ahí no ponemos la moralidad como una condición por fuera, sino que sentamos una condición de validez, igual que cuando decimos que para que el contrato sea válido tiene que haber consentimiento, o tiene que haber capacidad de obrar, o cualquier otro requisito que pongamos. Ese carácter de regla condicional queda bien claro, repito, si consideramos que hay consecuente, que hay consecuencia, y que ese consecuente o esa consecuencia jurídica ligada al incumplimiento de la condición, en su caso, es la invalidez del contrato. Bueno, en mi interpretación, muchas de las cláusulas que en la Constitución, en nuestras constituciones, vemos, tienen una función similar y en el fondo una estructura condicional latente que hace perfectamente ocioso que andemos tratando de diferenciar entre reglas y principios, de la manera como lo hacen, por ejemplo, Prover Alexi o en nuestro ámbito cultural, pues Atienza y Ruiz Manero, entre otros. Cuando la Constitución española se refiere a la dignidad humana, por ejemplo, como fundamento del orden constitucional, es posible entender que le está poniendo al legislador una condición el constituyente y le está diciendo que allí donde el contenido legislativo, el contenido de una norma con rango de ley sea opuesto a, sea incompatible con la dignidad humana, esa ley será inválida por inconstitucional y corresponderá al órgano de control de constitucionalidad, que en el caso español es el Tribunal Constitucional, pues ver si se cumple o no se cumple esa condición de compatibilidad de lo legal con la dignidad humana, y si no se cumple, habría fundamento para que decretara la inconstitucionalidad. Evidentemente. Esto es compatible con el mayor o menor grado de apertura semántica que tengan expresiones como moralidad o como orden público, aquel 1255 del Código Civil, o como dignidad en la Constitución española en su artículo 10. Cuanto mayor es el margen de interpretación, cuanto más extensa es esa que muchas veces se denomina zona de penumbra de la expresión normativa, más interpretaciones posibles caben, mayor ejercicio discrecional será el que realice el tribunal competente para determinar si la condición, orden público, moralidad, dignidad, se cumple o no se cumple en el contrato, en la ley o en lo que sea. Entonces seguimos con una estructura condicional y con una función de disponer una consecuencia jurídica negativa para el incumplimiento del antecedente, y esa consecuencia jurídica negativa, puesto que hablamos de normas, como son contratos o como son leyes, esa consecuencia jurídica negativa es la invalidez, se llame
como se llame en cada ámbito. Bien. Pero no son estas dos las maneras de entender los principios más habituales en nuestros días, en la actual teoría del derecho y en la doctrina constitucional de nuestro tiempo. Se habla mucho hoy en día de principios, y sobre todo de principios constitucionales. Se contraponen los principios a las reglas, y los principios son definidos como mandatos de optimización. Esta es la teoría de Robert Alexy, en una parte inspirada en Ronald Dworkin. Esta es la teoría que ha permeado, que ha impregnado el actual constitucionalismo latinoamericano y también la práctica de muchas cortes constitucionales y de muchos altos tribunales. Se diferencia entre reglas y principios. Alexy lo hace así, diciendo que una regla es un mandato taxativo que se cumple o no se cumple, y que cuando dos reglas chocan, hay una antinomia, y esa antinomia se debe resolver eliminando, sacando por inválida, por no válida, una de esas reglas. Dos reglas que chocarían, que serían antinómicas, serían, por ejemplo, una norma que dijera que el conductor está obligado a detener su vehículo ante el semáforo en rojo, en el sentido de su marcha, y otra que dijera que el conductor no está obligado a detener su vehículo ante el semáforo en rojo. Bueno, habría que aplicar el criterio de lex posterior, el criterio de norma superior, el criterio de especialidad aquí no cabría, para ver cuál norma queda dentro y cuál otra ha quedado derogada, eliminada o es susceptible de ser anulada. Por ejemplo, aplicando ese principio de jerarquía normativa. Pero nos dice Robert Alexy que, por ejemplo, gran parte de las normas de derechos fundamentales presentes en nuestras constituciones son principios, y que tales principios son mandatos de optimización. Una norma fundamental en ese sentido es la que menciona y garantiza, trata de amparar derechos fundamentales como puedan ser la libertad de expresión, la libertad de ambulatoria, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, el derecho al honor, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Según Alexy, todos, o prácticamente todos los derechos fundamentales, están en las constituciones contenidos o recogidos en normas que son principios. Y, aquí está lo importante, los principios son caracterizados por dicho autor y la infinidad de sus seguidores. Los principios son caracterizados como mandatos de optimización. Y un mandato de optimización, un principio es un mandato de optimización, y un mandato de optimización no es un mandato taxativo, como una regla que se cumple o no se cumple, sino que un mandato de optimización es el mandato de que algo, de que cierto bien o interés, sea protegido en la mayor medida posible en cada momento. Y la medida de lo posible la dan las circunstancias del momento y la colisión o interferencia de otros principios, de otras normas. Por ejemplo, la medida en que mi libertad de expresión puede estar protegida aquí y ahora por el principio que es una norma y un fundamental y que según Alexy es un mandato de optimización, la medida en que mi libertad de expresión aquí y ahora puede estar protegida depende de las circunstancias del caso concreto y en función de esas circunstancias de si tiene que imperar mi libertad de expresión o el derecho de usted al honor o el derecho de usted a la propia imagen, etc. Por tanto, lo que se nos está diciendo con esta teoría es que los principios son unas normas que protegen bienes, por supuesto, pero que la medida concreta de esa protección no depende de cómo interpretemos palabras, expresiones como libertad de expresión, como domicilio, como reunión, como manifestación, etc., sino que depende
de cuál sea la conveniencia mayor en cada momento y teniendo en cuenta que, esta es otra cosa en la que Alex insiste, que los principios no se aplican mediante un razonamiento interpretativo subsuntivo, sino mediante ponderación. Y la ponderación supone que siempre que toca decidir un caso aplicando un principio, por ejemplo, un litigio en el que está en juego mi libertad de expresión, porque yo he sido acusado de un delito contra el honor de otra persona, delito o un ilícito contra el honor de otra persona que yo he cometido, así expresándome, diciendo algo de ella, pues bien, que ese litigio, ese pleito relativo a si fue o no correcto el uso que yo hice de mi libertad de expresión, se tiene que decidir viendo las razones a mi favor, las razones a favor de que predomine mi derecho, o las razones a favor de que gane, porque pesa más en esas concretas circunstancias el derecho al honor de esa otra persona. Por tanto, nuestros derechos se convierten en algo así como piezas móviles que estiran y encogen, pero no de resultas de una interpretación que con carácter general hagan los tribunales, tal vez sentando precedentes sobre el significado de libertad de expresión o de domicilio o de libertad religiosa o de lo que fuere, no de resultas de una interpretación con su elemento de discrecionalidad, sino de un pesaje, de un ponderar, y teniendo en cuenta que este ponderar es siempre un razonamiento casuístico, es un razonamiento que se parece mucho a aquel razonamiento aristotélico en equidad. En el fondo yo he sostenido que lo que estas teorías pretenden es retornar al viejo modelo de decisión judicial en equidad y que, a fin de cuentas, el sueño, el ideal de este neoconstitucionalismo o constitucionalismo de nuevo cuño, pues es que la equidad o la justicia, en el caso concreto, desplace al imperio de la ley, con lo cual parece dudoso que va a quedar de la idea de Estado de Derecho Estado que como todos sabemos se basa en el imperio de la ley general y abstracta, sometida a los límites, también generales y abstractos, que en las constituciones se pongan. Diré un ejemplo a este respecto. Imaginemos o pensemos en la norma de la Constitución de mi país o del suyo que prohíbe la tortura. Es una norma constitucional. Se nos dice que están, en esto las constituciones de nuestro tiempo coinciden, que están prohibidas las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes y también la tortura. Pues bien, ¿eso qué será? ¿Una regla o será un principio en el sentido de Alexi? Sea lo uno o sea lo otro, según Alexi, se puede ponderar, porque un principio se puede ponderar contra un principio, o un principio se puede ponderar contra una regla. Pero, puesto que Alexi dice que casi todas las normas de derechos fundamentales son principios y que los principios se ponderan, asumamos que la norma que prohíbe la tortura o las penas crueles, inhumanas o degradantes, asumamos que esa norma es un principio. El constitucionalismo tradicional, el constitucionalismo positivista, que pone su énfasis al hablar de derechos fundamentales en lo que se llama el contenido esencial de los derechos, entendería esto así, diría: si la Constitución prohíbe la tortura, nunca puede estar constitucionalmente justificado torturar. Si la Constitución prohíbe practicar registros en los domicilios sin mandato judicial o sin la autorización del titular o fuera de los casos de flagrante delito, como dice la Constitución española, pues entonces nunca puede estar fuera de esos casos constitucionalmente justificado que la policía haga dichos registros. Entonces, ese constitucionalismo positivista o del contenido esencial de los derechos fundamentales es el que se toma los derechos fundamentales en serio. Es ese, no el de Dworkin. ¿Por qué? Porque dice: lo que en su núcleo sea el domicilio, lo que en su núcleo sea la tortura, lo que en su núcleo de significado quiera decir tratos crueles o penas degradantes,
Eso está prohibido siempre y en todo caso. Y no valen excusas, ni ponderaciones, ni disculpas, ni apelación a las circunstancias para entender que se haya avalada por la Constitución la tortura que a mí se me inflige o aquel registro que en mi casa hizo la policía sin que yo lo autorizara, sin que lo mandara un juez o sin que hubiera delito flagrante, delito ejecutándose en aquel momento. Pero el principalismo actual que convierte a esos derechos, a sus normas, en principios y con ello en mandatos de optimización, lo que nos indica es que siempre hay que mirar a ver qué predomina. Y entonces, y como esas normas hay que aplicarlas ponderando, no hay que mirar a secas o sin más o meramente si lo que a mí se me hizo fue torturarme o no torturarme. Eso vale para ver cuál es el principio, la norma, el derecho negativamente afectado, el mío, a no ser torturado, se me torturó en cierto grado, mucho o poco. Ese es un elemento de ese razonar, que es la ponderación. Pero lo siguiente que tenemos que mirar es ver por qué se me torturó. Y si se me torturó justificadamente, al menos en principio, bajo la óptica de otro principio constitucional, entonces tenemos que ponderar. Por ejemplo, se me torturó porque yo represento un grandísimo peligro para la seguridad pública. Entonces, ponemos en un plato de balanza mi derecho a no ser torturado y en otro plato de balanza el principio constitucional de seguridad pública o de seguridad de las personas o de protección frente al delito. O se me torturó porque yo soy el secuestrador de unos niños y se teme por la vida de los niños y yo no confieso rápidamente donde los tengo encerrados. Y si ponderamos mi derecho a no ser torturado y teniendo en cuenta que se me torturó regular, no se me llegó a causar la muerte, y enfrente pesamos el derecho a la vida de unos niños inocentes que van a morir de todas si yo no confieso, pues evidentemente si ponderamos va a salir vencedor el principio que ampara la vida de los niños. Y entonces con esto, ¿qué hacemos? Estamos relativizando esas normas a las que aparentemente dábamos mucha importancia llamándolas principios y a las que ponemos esa etiqueta tan aparente de mandatos de optimización, pero lo que en verdad logramos es imponer un razonamiento moral de corte utilitarista como base para el examen de nuestros derechos o para el control de la constitucionalidad de los derechos constitucionales, de su tratamiento y para la constitucionalidad de las normas constitucionales. Hay autores, como mis queridos y admirados colegas españoles, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, que dicen que los principios no son mandatos de optimización, por cuanto que mandatos de optimización serían lo que ellos llaman directrices. Estos autores diferencian 4 tipos de normas. Las reglas, que tienen delimitado en su propio enunciado, en el texto normativo, tienen delimitado, descrito el antecedente y el consecuente, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Los principios, que tienen abierto el antecedente y cerrado o delimitado o descrito el consecuente o la consecuencia jurídica, y las directrices, que son abiertas por los dos lados, por el lado del antecedente o supuesto derecho y por el lado del consecuente o consecuencia jurídica. Pues bien, dicen estos queridos amigos que las directrices sí son mandatos de optimización, pero los principios no son mandatos de optimización porque no dicen que algo haya de protegerse en la mayor medida posible, sino que algo debe protegerse y punto. Por ejemplo, la libertad de expresión. Ahora bien, como ellos moralistas que son, como antipositivistas que son, ellos a sí mismos se llaman pospositivistas y ellos niegan la separación conceptual entre derecho y moral, pues lo que ellos mantienen es que, aunque los principios no sean mandatos de optimización, los principios deben aplicarse ponderando. Esto es, el principio
que prohíbe la tortura, constitucional que prohíbe la tortura, o el principio constitucional que consagra la libertad de expresión, puede ser, siempre y por definición, derrotado por otro principio constitucional que concurra y que en el caso tenga más peso, es decir, que esté sostenido por mejores razones. Con lo cual, ellos corrigen a Alexis de esta manera. No es que la norma que prohíbe torturar, la norma constitucional que veta la tortura, diga que hay que torturar lo menos posible, eso sería un mandato de optimización. No, dice que el torturar está prohibido, pero siempre y cuando que en el caso no concurran razones de más peso ligadas a otro principio constitucional, razones que derroten la tortura, o que derroten la inviolabilidad de mi domicilio, o que derroten mi libertad de expresión. Bueno, a mí todo esto, y desde el profundo respeto a dichos autores, a los que personalmente tanto aprecio, a mí eso me parece el caballo de Troya del actual constitucionalismo. Que tales tratadistas se manejan con unas intenciones, seguro. Que no se trata de peligrosos fascistas embozados de constitucionalistas, sin ninguna duda. La actitud personal no la cuestiono. Ahora bien, esa teoría del derecho es la panacea para que las altas cortes de los países y quienes las manejan nombrando o presionando a sus magistrados y sus magistradas hagan con nuestros derechos lo que quieran. Para eso, esa teoría sirve a las mil maravillas. Por eso digo que es el caballo de Troya. Solo hay una manera de defender tajantemente y sin un paso atrás nuestros derechos fundamentales, o cualesquiera derechos legales, o cualesquiera ganancias legales, que es diciendo que la vulneración de lo que la norma de cualquier nivel describe como protegido, la vulneración de lo que claramente es el significado de lo protegido por la norma, nunca va a poder ser acorde con el derecho. Si yo tengo un derecho constitucional y legal al juez predeterminado por la ley, nunca va a estar justificado legal y constitucionalmente nombrarme a mí un juez ad hoc, un juez específico, un juez distinto para que a mí se me juzgue. Porque soy muy peligroso, porque tengo muchos seguidores, porque conviene apartarme del lugar donde se me va a juzgar. Miren, eso lo hizo la jurisprudencia, eso lo hizo la judicatura alemana cuando juzgaron a Hitler por golpe de estado de la cervecería. A Hitler le tocaba ser juzgado por aquel intento de golpe de estado por un tribunal de Múnich y por un tribunal de Leipzig, si no recuerdo mal, y lo juzgaron en Múnich. Oiga, ¿y eso por qué? Dijo, bueno, en este caso hay buenas razones de mucho peso para derrotar a la norma procesal que establece esa competencia, para juzgarlo en otra parte, sea para evitar disturbios de orden público, sea por lo que sea. Bueno, esa relativización de todas las normas, empezando por las constitucionales y comenzando por las que tienen que ser para el constitucionalista y para los ciudadanos más sacrosantas, que son las normas de derechos fundamentales, la estimo extraordinariamente peligrosa. Y lo paradójico, lo llamativo, lo chocante de nuestra época, es que a quienes decimos esto, y así defendemos lo más esencial de nuestros derechos constitucionales, se nos tilda de reaccionarios, se nos tilda de decadentes, se nos tilda de antiguos, porque al parecer lo que ahora se lleva es la moralización del derecho a fin de que los tiranos o quienes tienen vocación de tales tengan manos libres para hacer que los eventuales altos o altas magistradas que los sirvan y los obedezcan decidan cada caso como a esos magistrados les dé la gana o como al tiranuelo de turno le convenga, y que todo eso lo hagan diciendo que es que ponderaron y que son más fuertes las razones a favor de torturar o a favor de censurar o a favor de cambiarme a mí, el juez que me toca,
que las razones para respetar la norma que dice que no se tortura, que no se le cambia a uno del juez que le corresponde o que no se puede censurar. Por tanto, sintetizo y termino. He mencionado tres ideas de principios: los principios generales del derecho al modo tradicional, una manera de obtener soluciones normativas para casos de lagunas, no de lagunas axiológicas, sino de lagunas normativas normales, digamos. En segundo lugar, me he referido a principios con cuyo tratamiento estamos muy avezados, como el principio de buena fe, el principio de enriquecimiento injusto y tantísimos otros que podemos hallar en nuestros sistemas. Esos principios cumplen una función interpretativa, son una fuente de argumentos interpretativos, sin duda, eso no lo he analizado aquí, pero además esos principios son fácilmente reconducibles a normas de estructura condicional, siempre que entendamos que la consecuencia de la vulneración de eso a lo que los principios nombran o aluden, el enriquecimiento injusto, la buena fe, etc., siempre que entendamos que la consecuencia de vulnerar la buena fe, el enriquecimiento injusto, etc., es la invalidez normativa, una sanción como invalidez. Y por supuesto que muchos de esos principios tienen una extensa zona de penumbra que los hace particularmente necesitados de interpretación y que da un alcance grande a la discrecionalidad de quien interprete. Bueno, hay principios que necesitan amplio margen de interpretación, hay otros también llamados principios que son de significado mucho más acotado. Piensen en el principio de legalidad penal o en el llamado principio de irretroactividad de la norma penal desfavorable. Por cierto, ese lo vamos a ponderar también. El principio de irretroactividad de la norma penal desfavorable es un principio más y se pondera, con lo cual puede ser derrotado y de pronto mañana a mí, si hay muy buenas razones para ello, me aplican retroactivamente la norma que me perjudica. Bueno, como digo, si entendemos principios como estos que estoy mencionando como base de reglas condicionales, y como fuentes de interpretaciones posibles ligadas a finalidades, tienen indudable utilidad. El riesgo está en la tercera clase, que son esos principios del constitucionalismo actual, llamados mandatos de optimización, y que han invadido la normativa sobre derechos y garantías, de manera que ya no tenemos ningún derecho seguro, mi derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, o mi derecho a no ser torturado, o mi derecho a la libertad de cátedra. Ya no tenemos ningún derecho seguro, sino que todo el que yo disfrute este derecho, o aun entendiendo que en prima facie me ha sido vulnerado, se acabe diciendo que fue constitucional, sin embargo esa afectación positiva de mi derecho, el que yo tenga el derecho o no lo tenga, se me respete o no respete, depende de una ponderación, porque al parecer ponderar es el modo como los principios, así dialécticamente o en competencia, pues se aplican. Esto creo, y retorno a la misma expresión y así termino, que es terrible, y que estamos ante el caballo de Troya del autoritarismo. Los autoritarios, los antidemócratas, los populistas, los tiranos y sobre todo sus secuaces académicos quieren convencernos de que nuestros derechos solamente son disfrutables y solo somos titulares definitivos de ellos a resultas de lo que cada tribunal en cada ocasión pondere. Y a esto debemos resistirnos. Si creemos en el Estado constitucional de derecho, si creemos en el Estado democrático de derecho, y si me apuran, hasta si creemos en nuestra propia dignidad como ciudadanos.